Muy buen día, me presento, soy Jesús Abraham García Esteban, alumno suyo del grupo 513. Y bueno, aquí me encuentro como toda semana para enseñarle mi ejercicio y posteriormente pasar a las respuestas de las preguntas que usted ha dejado para así el evalúo de de nuestra absorción ante los temas que vimos esta semana. Primero que nada, y sin más preámbulos, le enseño mi trabajo. Espero se pueda apreciar de buena manera. Esta fue la página 1. Aquí tenemos la 2, donde se puede ver bien la gráfica circular. Perfecto. Y por último, la página 3. Bien, se aprecia bien. De todas maneras, anexaré en la misma aula virtual un PDF con el ejercicio para que pueda verlo de mejor manera. Sin más, paso a la respuesta de las preguntas. Primero que nada, usted pregunta cuáles son las gráficas que vimos y para qué sirven. Las gráficas en general sirven porque son una representación de los datos para un entendimiento universal, para un entendimiento mejor ante las mayorías, ya que la gran cantidad de personas se abruma o no termina de entender totalmente cuando ve cantidades y datos fijos en manera de decimales. Y realmente las gráficas nos ayudan a poder expresar los valores y estos datos de una manera más dinámica para el mejor entendimiento de todos. Explicado esto, pasamos a el tipo de gráficas que vimos esta semana. Primero vimos la gráfica de histografía, que vendría siendo la gráfica de tablas. Esta gráfica es bastante sencilla, realmente tenemos una base, aquí tenemos tirando en vertical lo que vendría siendo los valores y tendremos en horizontal lo que vendrían siendo los datos. En este caso tomando en relación a la tabla que hicimos la semana pasada, abajo tenemos los datos, las letras que van relacionados con el tema que le dimos. En este caso yo le di el tema de las frutas, entonces sería G tal, tal, tal y arriba los valores. Bien. Entonces tenemos que definir en esta tabla, marcar eh, primero con una raya hasta dónde llega el valor de cada dato. Con esto formulamos las barras, por supuesto con ayuda de nuestro juego geométrico, y de esta manera expresamos la gráfica. Que bueno, se le tiene que anexar de manera necesaria, ya sea trazos, símbolos o un coloreo, para posterior hacer una simbología y así así poder hacer una referencia de qué columna pertenece a qué dato. Después pasamos a la gráfica de frecuencias. Bien, esta es similar pero no igual que la gráfica anterior. La gráfica de frecuencias consta también de lo mismo, tenemos valores, datos, pero en vez de hacer barras, marcamos con un punto dónde van los valores. Bien, teniendo marcado cada valor, pues vaya que tenemos que conectarlos por medio de trazos, de rectas, de líneas rectas. Una vez conectadas todos, podemos ver que se generan picos, conos, que demuestran un descenso y un crecimiento. Con esto podemos darnos una idea del cambio sustancial que van sufriendo los valores y eso una manera de representar los datos. Después pasamos a el tercer tipo de gráfica, que viene siendo la gráfica circular. Es un poco, bueno, no compleja, pero es diferente. Se aleja un poco más a las otras dos. Tenemos que hacer primero una circunferencia bien hecha, con ayuda de nuestro juego geométrico, por supuesto. Marcar desde el centro de la circunferencia hasta uno de los costados el grado 0 y al lado también el grado 360, ya que se encuentran en el mismo lugar. Todo un círculo dan 360 grados. Teniendo esto y con ayuda de nuestra tabla hecha la semana pasada, vamos marcando en el círculo cada grado
haciendo líneas. O sea, por ejemplo, 60 grados de tal cantidad, 60 grados me dio tal cantidad, marcamos 60 grados partiendo de los 0 grados. Después, partiendo de los 60, marcamos los siguientes grados de la siguiente cantidad y asimismo vamos a crear una división, en este caso 4 divisiones. Estas divisiones nos darán espacios en blanco que rellenaremos con los porcentajes, ya que de esta manera se representa con cada línea, con cada corte del círculo, la cantidad de grados de los datos, y con cada pedazo de, en este caso, triángulo, representamos el porcentaje de un 100%, que en este caso sería el círculo. Explicado esto, pasamos a las medidas. Bueno, a las medidas que vendrían siendo, y esto va conforme la siguiente pregunta, las medidas que vendrían siendo la moda, la media y la mediana. Primero iniciamos con la media. La media consta de tener cantidades, ya sean dispersas o organizadas, no importa en este caso. Tenemos las cantidades y vaya que lo primero que debemos hacer es sumar todas estas. Sumando las 4 cantidades en este caso que tenemos, por poner un ejemplo, el resultado que nos salga lo tenemos que dividir por el número de cantidades que tuvimos, por 4 en este caso, y su resultado de esta operación nos dará lo que vendría siendo la media. Esto nos da un número fijo y de hecho es el objetivo de todo este tipo de medidas, el darnos un número fijo derivado de varias cantidades. Después tenemos el concepto de la mediana. Es un poco más sencillo, tenemos cantidades, en este caso pueden estar dispersas. Si están dispersas es necesario organizarlas de manera en la que vayamos de mayor a menor o de menor a mayor. Por ejemplo, si tenemos 3, 5 y 2, tenemos que organizarlas primero. 5, 3 y 2, ya ve, de mayor a menor. Teniendo esta organización, la mediana se encarga de sacar el valor que esté en medio, en este caso el número 3, que está aquí. Vaya, pero ¿qué pasa cuando son números pares? Al ser números pares, obviamente no podemos sacar el número de en medio, ya que nos encontramos con 2 números en medio. Lo que debemos hacer en este caso es, al tener los dos números en medio, debemos sumarlos y sacar, por así decirlo, la mediana de estos 2 números, sumándolos y dividiéndolos entre 2. Sacando esto, el resultado que nos dé será nuestra media. Pasado y explicada la media, pasamos a el concepto de moda. La moda es un poco más sencilla, realmente tenemos una tabla también tenemos valores, y de todos estos valores en ocasiones va a haber aquellos que se repitan. Por ejemplo, tenemos 5 valores. Tenemos aquí 2, 2, 3, 4 y 1. En este caso la moda se refiere a los primeros 2 valores, que sería 2 y 2, porque el 2 se repite 2 veces. Y en esto consta la moda. Puede ser con el número de valores que sea el que se repita más veces, se pasará a ser la moda. Hay varios tipos de modas: bimodal, multimodal, que ya consta de más de 3 modas, ya que puede haber incluso más de 3 modas, en un caso como tener 2, 2, 4, 4, 6, 6 y estos últimos números diferentes. Pues en este caso todos estos predominarán, pero no solo tenemos una moda, tenemos 3 modas. Explicado esto, también hay otra situación, que es lo que me acaba de pasar en mi ejercicio, donde todos los números, ninguno de los números se repiten. Entonces en este caso tenemos 5, 4 y 2. Como no hay ninguno que se repita más de una vez, pues vaya que no se le puede considerar moda a ninguno, y en estos casos decimos que no hay moda. Después pasamos a la variación. Ok, el siguiente
punto y ya para finalizar que responde las últimas dos preguntas. ¿Qué es varianza? La varianza la puedo ejemplificar de una manera tal cual usted lo hizo. Primero tenemos que establecer los datos, por ejemplo, en una tabla, en una gráfica, establecemos cada dato, cada valor, y ya sacada la mediana, ponemos una raya en medio de la gráfica donde es la mediana. Teniendo esto formulado, pues vaya que solo tenemos que contar cuánto falta de la mediana para llegar al valor, o sea, cuánta diferencia hay desde el valor a la mediana. Contando cada esto en cada valor, sacamos todo esto, o sea, sacamos todas las diferencias, y para sacar la variación, pues vaya que sumamos todas estas diferencias, pero las sumamos primero. Estas diferencias se van a pasar al cuadrado, o sea, estas diferencias van a pasar por la operación al cuadrado y su resultado se suma para posteriormente dividirse entre el número de diferencias que hay. Por ejemplo, si tenemos 4 diferencias, tales números, cada número se va a subir al cuadrado, el resultado se suma y se va a dividir entre 4 y eso nos da la respuesta. Después pues sacamos la desviación, lo que vendría siendo como una mayor generalización de la cantidad sacada con la variación. Esta se saca fácilmente tomando la raíz del número anteriormente resultado de la variación. Raíz de la variación te da la desviación estándar. Y con esto, pues bueno, cerramos el tema de esta semana, los temas de esta semana. Y bueno, sin más, yo termino mi video, termino mi explicación y espero haya sido de su agrado. Sin más que decir, hasta luego. Buena tarde.